Hola, muy buenas noches. Me presento, mi nombre es Michael Steven Castrillón, estudiante de la Universidad de Pamplona del séptimo semestre de la licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes, CREAD Cundinamarca. Para el día de hoy tengo como fase final correspondiente de la materia de actividades al aire libre el parcial final, el cual va a ser una socialización sobre los procesos o sobre las temáticas y metodologías que hemos visto a lo largo de este semestre. Entonces, pues, espero sea de su agrado. Yo traté de hacerlo de la forma visual, sin tanto texto, porque quiero poner a práctica mi aprendizaje significativo y demostrar de que sí aprendí algo realmente en la clase. Entonces, bueno, vamos a empezar con los fundamentos pedagógicos del outdoor. Los fundamentos pedagógicos del outdoor yo los entendí como la siguiente cosa. Las personas como seres humanos naturales tienen ciertos comportamientos en torno hacia el ambiente y en torno hacia las diferentes personas, como la comunidad. Entonces, este aprendizaje outdoor se da gracias al aprendizaje significativo que según Jean Piaget, que es un autor, em, permite describir que el aprendizaje de un ser humano se da por los sentidos, como la vista, el olfato, el tacto, el oído, el gusto. Entre todos esos sentidos, los conecta con el cerebro y siente directamente las cosas que hay en su entorno. Entonces, con base a ese sentimiento, al sentir de las cosas, puede aprender por sus propias experiencias. Es decir, que el individuo aprende de manera significativa, teje conocimientos en su entorno gracias a la experiencia que va adquiriendo. Entonces, el rol docente en entornos naturales, yo lo entiendo como este aprendizaje experiencial de cada persona. Es decir, que para que una persona o un estudiante pueda aprender de manera real en este ambiente natural o en un espacio al aire libre, debe tener sus propias experiencias. Entonces, es decir, el docente va a ser ese camino o ese transporte o esa guía, esa ruta, para que este aprendizaje se conecte con el conocimiento. Es decir, que las experiencias que vive el estudiante desde su humanidad las pueda conectar con el conocimiento de manera directa. ¿Esto por qué? Se guía el proceso y lo convierte en pedagógico, porque el docente, digamos, en estos tipos de espacios tiene la responsabilidad o más que todo la tarea de guiar estos procesos y volverlos como un salón de clase, volver las actividades pedagógicas, conectar este conocimiento y estos conceptos teóricos para que los estudiantes puedan afianzar y contextualizar las cosas con fundamento teórico, no solo práctico, sino que también debe enriquecerse sus conocimientos teóricos, como los fundamentos técnicos de armar una carpa o cómo se evalúa una zona, cómo se actúa en el protocolo Paz. Entonces, esto es muy importante. Otro aspecto muy importante del rol docente es que esta persona vela por la seguridad de los estudiantes en el entorno natural. ¿Esto qué quiere decir? De que el docente es la persona que tiene que estar muy pendiente de tipos de peligros cercanos que pueden estar presentes, como cuáles. Puede ser la zona que está muy contaminada, que hay elementos que son cortopunzantes, elementos y residuos peligrosos. También la zona puede ser peligrosa porque puede haber un desbordamiento, puede haber un río crecido, entonces alejar y buscar una zona totalmente adecuada para hacer el tipo de campamento o las actividades al aire libre. Bueno,
Los valores ambientales y la ética en espacios naturales, yo la entiendo como cuando las personas van a un sitio, sea cual sea, pero por lo general ambientes naturales como parques, infraestructuras al aire libre o que sea para compartir con la familia o lugares ya más específicos como bosques, montañas, senderismos, estas zonas propias donde sí hay particularmente el medio ambiente y la naturaleza. em, Debe cuidarse. ¿Y esto cómo se cuida? Pues dejar el medio ambiente y la zona al aire libre tal como la encontramos. Es decir, no dejar huellas em, de existencia humana. Es decir, botellas, plásticos, comida, empaques de comida, todo ese tipo de cosas no se deben dejar en el medio ambiente porque esto eh, produce una afectación a la flora y la fauna. Entonces, otro factor muy importante es reducir la presencia humana en el entorno natural, como lo estaba diciendo anteriormente. No tratar de pisar mucho, porque es que si pasa un grupo de personas en un lugar muy delicado, por ejemplo, em, frailejones o ese tipo de cosas, en un páramo, pues puede dañarlo. ¿Por qué? Porque va a empezar a pisarlo y como las personas van pasando, se va em, saliendo la tierra que tiene el lugar. Entonces esto puede afectar ciertas zonas más delicadas que otras. Entonces procurar reducir la huella humana en el entorno natural. Y otro factor muy importante es no dejar residuos contaminantes, como lo estaba diciendo. Entonces, la tarea y los valores y ética de una persona o de un grupo, por medio del docente, que el docente es el puente de esta información y es el que debe velar porque se cumpla este parámetro, es guiar a todos los estudiantes o a las personas que están a su cargo para que tomen esa conciencia y esa ética y esos valores para que por su propia cuenta recojan ese tipo de residuos y no traten de dejar ningún elemento que pueda contaminar el medio ambiente. Entonces, pasamos a la siguiente. Estimación de riesgos naturales y observación del entorno. ¿Esto qué quiere decir? De que una persona antes de ir a acampar o antes de ir a una actividad al aire libre, debe pronosticar por medio de aplicaciones si la zona va a estar en peligro, en riesgo. ¿A qué me refiero? Si en el pronóstico sale que van a haber tormentas, que va a haber lluvia fuerte, que va a haber lluvia con granizo, lluvias torrenciales, entonces, este tipo de cosas también hay que tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Porque no solamente la lluvia, probablemente también puede haber un sol intenso, eh, puede causar insolación a alguno de nuestros estudiantes o puede asimismo causar o generar un incendio. Entonces, por lo general cuando estos sitios, pues uno asiste, ya sitios totalmente naturales, lo más recomendable es no hacer fogatas cerca de los árboles y no dejar en lo más mínimo botellas de vidrio, porque esas botellas de vidrio son las que causan como tal los accidentes en los incendios. Entonces, las características del entorno y descartar los posibles peligros. En cuanto a la observación del entorno, la docente o la encargada de la actividad al aire libre debe siempre, antes de poner una carpa o armar un campamento, debe observar las características específicas del entorno. ¿A qué se refiere esto? Al suelo, al tipo de suelo, hacia hay río cerca, hacia hay una montaña que está a punto de caerse, hacia hay árboles que están en riesgo de colapso, si hay tipo de animales que son peligrosos para el ser humano. También, si nosotros como seres humanos
afectamos a alguna especie natural, como flora y fauna. Entonces, esta persona debe tener el conocimiento y tomar las características del entorno para que el campamento se haga en la zona pues más favorable posible. Un ejemplo de una zona favorable posible que se puede crear para el momento de un campamento es una zona totalmente plana, en la que no hayan árboles, en la que sea específicamente como una cancha de fútbol. Entonces, pues, que no haya riesgo, digamos, de que que se caiga un árbol, de que, bueno, de que contaminemos tampoco. Entonces, todo ese tipo de cosas debemos tenerlas presentes. Orientación básica con brújula y mapas. Esto es fundamental al momento de salir a hacer una actividad al aire libre, como senderismo, como campamento, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, la brújula es un medio de orientación que se ha usado pues desde hace bastante tiempo. Esto sirve para observar el norte, el sur, el este y el oeste. Entonces, pues es útil para la orientación, pero aunque no es tan utilizado hoy en día porque es un aparato pues muy antiguo. Entonces pues en reemplazo a eso se utilizan elementos más modernos como el GPS. Este GPS es una aplicación que viene directamente en el celular y pues nos permite por conexión Wi-Fi navegar en diferentes entornos y pues no perdernos. Aunque si por motivos variados una persona no tiene acceso a este tipo de GPS por el celular porque se va la señal o entre esas cosas, pues lo más recomendable es que compre un GPS directamente. Este GPS directamente es un dispositivo que cumple los requisitos sin necesidad de usar internet. Entonces, pues también es muy práctico. Bueno, el mapa es un medio de orientación básico en el cual nos permite ver los diferentes terrenos que hay. Entonces nos permite ver las montañas próximas, los riscos posibles, las zonas por las que no debemos pasar y las zonas pues permitidas. Entonces pues es un elemento de orientación que también es muy utilizado actualmente y este nos puede permitir pues la navegación sin llegar a perdernos o teniendo puntos de referencia claros. Bueno, otro concepto es la fogata segura. La fogata segura es un medio en el cual pues nosotros como seres humanos hemos aprendido a cocinar o a calentarnos. Esta fogata segura en ambientes naturales o en actividades al aire libre se debe hacer con ciertos requisitos. ¿Cuáles requisitos son? Em, no hacerla cerca de los árboles, tampoco hacerla muy pegada al campamento o al cambuche que tengamos en el momento, así se les dice a los camping, como se dice. Entonces, pues debemos evaluar la zona, hacerla en una zona retirada y por lo general en el suelo hacerle como una rueda de tierra o de arena o de piedras para que en caso de que no se llegue a expandir, para que si en caso de que intente expandirse se apague o llegue hasta ese límite. Entonces, pues acá tenemos el ciclo correspondiente para que bueno, una fogata se dé. ¿Cuáles son los combustibles? Este combustible puede ser cualquier elemento como gasolina, alcohol, em, whisky, lo que sea que tenga como alcohol o propiedades químicas combustibles, lo cual permita una activación. Em, la madera también es un medio de combustible. Este combustible pues se va a ir quemando y crea carbón, lo que pues mantiene la fogata. Otro medio para crear el fuego es el comburente. Este es como tal el propio oxígeno.
es el aire en el que estamos. Entonces es muy importante. Y la energía, esto puede ser energía solar, energía por medio de electricidad o energía como cerillos o sí, fuego pequeño. Entonces, para que este triángulo pueda prender una fogata, tiene que estar completo. Tiene que estar y tiene que cumplir con los tres elementos en el protocolo Paz. Este protocolo es un protocolo de emergencia de primeros auxilios en caso de que pase algún accidente en medio de la caminata o de la actividad al aire libre. Entonces, pues tenemos diferentes siglas, lo cuales tienen diferente significado. En el protocolo Paz, la P significa proteger, la A significa avisar y la S significa socorrer. Entonces, pues, protección. Uno se tiene que proteger a sí mismo antes de que llegue a proteger a otra persona, porque si uno pone en riesgo su propia vida, no está protegiendo a nadie. Eh, proto- pro- Procurar no mover al accidentado. ¿Por qué? Porque si uno llega a hacer una mala fuerza, un mal movimiento, puede causar mayores daños. Avisar, llamar a las autoridades competentes, informar sobre el estado del accidentado y no colgar hasta que se lo indiquen para que tomen todo el caso y para que asistan pues de manera correcta. Y en el momento de socorrer es dar una valoración inicial, si está respirando, si tiene la cabeza y el tronco y las extremidades pues sin lesiones, procurarlo no mover. Entonces, pues acá tengo un ejemplo, el manejo de lesiones comunes. Entonces, pues en el medio ambiente o en las actividades al aire libre, cuando nosotros nos vamos, lo que primero debemos echar en la maleta es un botiquín. Este botiquín debe tener ciertas cosas o ciertos elementos que procura que, pues en lo que se pueda presentar, ya tengamos como ciertos elementos, aunque en en un lugar afuera donde vamos a estar pues varios tiempo, van a haber recursos limitados. Entonces, como hay recursos limitados, debemos ajustarnos a ese tipo de recursos para poder atender a la persona. Entre esos recursos puede ser la gasa, los guantes, la cinta adhesiva, el algodón, las ventas, el bajalenguas, el alcohol, agua oxigenada, jabón, eh, termómetro, las pinzas, las jeringas, el antafebril, los analgésicos, los calmantes, el suero, el oxímetro, los hisopos, todas estas cosas, todos estos elementos, aunque son limitados, pueden prevenir infecciones, pueden como de cierta manera dar ciertos primeros auxilios hasta que se llega a un lugar pues de mayores características para poder atenderlo. El armado de carpas. El armado de carpas, como lo pueden ver, pues yo que fui militar, yo pude tener la oportunidad de armar campamentos y pues lo que principalmente se usa o lo que nosotros usábamos era que en el suelo, bueno, aunque ahí no está, pero en el suelo se deja una bolsa grande, aproximadamente 5 metros, 4 metros por 4 metros, para que pues no alcancemos a tener contacto directo con con el pasto. Arriba, eso se llama la cintela, lo que es como el techo, y esta cintela se amarra a los árboles por medio de guindos. Entonces, pues se templa y se amarra a los árboles o se amarra con clavos de madera. Y alrededor pues se ponen clavos, ya sean metálicos o de madera, para asegurar la carpa. Entonces, esta es la forma correcta de armar una carpa. Ya varía su tipo, calidad, características, porque hay miles de carpas, entonces pues eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, para cada situación o para cada tipo de campamento que se vaya a hacer, debe asimismo también llevarse su carpa correspondiente con diferente calidad. Algún concepto que tenemos que tener en cuenta al momento de armar la carpa o de armar un campamento es las zonas de accesibilidad.
Estas zonas de accesibilidad son como las vías cercanas, las zonas con agua, prevenir que no hayan animales, que no sea tan alejado de la carretera porque en caso de pérdida o de emergencia, pues se puede salir y asimismo se puede proceder a un buen protocolo de seguridad. El análisis del lugar y los permisos es un componente muy importante porque es como las reglas y las normas que rigen para nosotros para el momento de ir a un lugar de estas características. Entonces, sea como sea, debemos acogernos a las normas. ¿Cuáles son las normas? Las normas de la ética y los valores, como lo estaba diciendo principalmente. Y también, pues directo a eso, también se apegan diferentes normas específicas, ya sea del dueño del lugar, del, ya sea como la alcaldía, una persona privada. Entonces, pues varía muchísimo sobre eso. Entonces, estas normas y cánones debemos seguirlos al pie de la letra para no afectar la flora y la fauna o las características del medio ambiente. En la ejecución del campamento formativo integral con roles de liderazgo, eso es un factor muy importante porque sí o sí una persona o bueno, un grupo de estudiantes o de docentes deben tomar las riendas del grupo y hacerlo sentir de que valen mucho y de que deben dividirse las tareas para que todo sea más factible y todo funcione de la mejor manera. Entonces, se reúne a las personas, se les trata de dar como la inducción de qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que actuar, cuáles son los protocolos que deben seguir de seguridad, de primeros auxilios, de cómo armar una carpa. Entonces, todo esto lo hace em, el docente formativo de manera integral con los roles de liderazgo. Entonces, como el docente o bueno, varios estudiantes tienen el rol de liderazgo, entonces guían a los otros estudiantes para que los otros estudiantes puedan crear ese conocimiento y puedan desenvolverse en esa zona natural. Bueno, eso es todo. Espero les haya gustado. Esta es mi exposición de parcial final. Recuerdo, mi nombre es Michael Steven Castrillón y muchas gracias por la oportunidad.